Quiero compartir una palabra donde Dios ha estado hablando, recordándome. Qué lindo que es cuando el Señor nos viene a recordar cosas que Él ha hecho y nos recuerda también a través de su palabra. Qué lindo que es que no nos olvidemos de esas cosas poderosas y maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en lo que Dios nos ha puesto a servirle, en el lugar donde Él nos ha puesto a servirle. Y hace, creo que como una semana, estaba lavando los platos de casa. Como siempre les cuento, me gusta cuando estoy cocinando o haciendo las cosas en casa, que es después de almorzar o cenar, estar lavando los platos. Y estaba escuchando muy atentamente la radio. Siempre la radio está ahí encendida al lado del lavaplatos y me gusta siempre estar atenta a lo que están hablando, lo que están enseñando. Por ahí, lo que es al mediodía, sale una parte donde se lee la palabra. Hay muchos enseñanzas y recuerdo que ese día era después de almorzar, que estaba escuchando un programa que en algún momento le dije a todas las mujeres que trataran de escucharlo y empecé a oír lo sobrenatural de lo que estaban hablando. Y mientras hablaban, yo recordaba, y él citaba textos bíblicos de esa sobrenaturalidad que está en la Biblia, que mientras lo oía yo decía, pero está faltando uno. Y bueno, no sé si lo nombró o no, pero creo que él estaba nombrando lo más importante. Y el Señor empezó a recordarme cosas que vivimos junto con el apóstol dentro del ministerio, personalmente, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, ver la sobrenaturalidad de Dios manifestarse. Y esta persona dijo algo tan importante mientras él contaba el testimonio, y él dijo que todo eso está en la palabra de Dios, pero que en estos tiempos muchos se han olvidado de esa manifestación. Y muchos les falta creer para poder activarnos o para que se manifieste en cada uno de los hijos de Dios esa sobrenaturalidad. Y me puse a pensar en lo que él estaba diciendo, lo que él estaba hablando, y yo dije, wow, Señor, qué verdad es esta, lo que él está hablando, que nos cuesta creer, o que algo está sucediendo en estos tiempos que no estamos viviendo esa sobrenaturalidad como hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos habla, y creo que todos conocemos y sabemos que somos hechos semejanza y hechura de Dios. Y si Dios es todopoderoso, si Dios es grande, si Dios es sobrenatural, y Él se mueve en la sobrenaturalidad, Él se mueve, se manifiesta en lo que no es natural.
en lo que nosotros podemos ver en este mundo, en esta tierra, lo que podemos tocar, lo que está tangible, lo que podemos ver con nuestros ojos. Muchas veces buscamos esa sobrenaturalidad, buscamos esa presencia de Dios en esas cosas y no lo hallamos, no lo encontramos. En el día de hoy, en un momento antes de venirme para la iglesia, ya me estaba preparando, pero me senté a los pies de mi cama y me apoyé mientras estaba una alabanza y me puse a pensar mientras adoraba y dije esto: Señor, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Yo dije: Señor, ayúdame, sosténme. Y estamos en un tiempo que vivimos aquí en Argentina muy fuerte. Muchos preocupados por lo que es la economía, muchos preocupados porque el dinero no alcanza para poder comprar los alimentos o vestirse. Muchos han dejado de comprar, y no hablo dentro de la iglesia, sino por fuera también, de comprarse lo que es el vestido para poder llegar y comprarse lo que es los alimentos y para poder llegar y alimentar a una familia. Muchas responsabilidades, muchas cosas que debemos de enfrentar como familia, como cabeza del hogar. Y todo eso nos va llevando a un estado que hemos puesto nuestra cabeza o nuestros pensamientos en eso, de cómo puedo vivir tranquilo, de cómo puedo vivir en paz, en cómo puedo vivir sin estar preocupado, en qué manera, Señor, puedo vivir en estar bien con mi familia. Y mientras pensamos y nos movemos de esa manera, viéndolo de esa manera, nos vamos olvidando a quién debemos de ir. O situaciones que te pueden sacar. Estás cansado físicamente, espiritualmente, cansado de probar cosas que estamos llegando a fin de año y no hemos llegado a nada, no hemos logrado lo que esperábamos lograr en este año. Y mientras estaba ahí sentada pensando, mientras la adoración estaba en mi habitación, vino mi esposa y me dice: ¿qué es lo que te sucede? Te conozco. Y yo me largué a reír y yo dije: sí, realmente que me conoce este hombre, 30 años, me conoce. Y no le dije nada. Me vine para la iglesia, me puse a enfocarme en lo que Dios me estaba hablando. Terminé de preparar el mensaje y mientras estaba ahí yo dije: Señor, yo necesito adorar. Necesito adorarte. Porque aunque nosotros no andemos preocupados, iglesia, y confiemos en Dios, aunque nosotros vivamos en abundancia por gracia de Dios,
aunque nosotros nada llegue a nuestra familia de lo que está sucediendo en estos tiempos, por misericordia de Dios. Pero esa atmósfera que se mueve, sí va a querer entrar, infiltrar. Si no estás en una adoración, si no estás buscando de la presencia de Dios, si no estás orando, si tu mente no está conectada con Él, con el dador de la vida, sí te va a afectar. Y mientras estabas aquí adorando a Dios, yo le dije: Señor, necesito de tu paz. Y ahí el Señor me dijo: ¿sabes cuántos necesitan de mi paz? ¿Sabes cuántos se sienten con intranquilidad? Con una situación que no saben de qué manera llamarle. Muchos de mis hijos están todavía queriendo saber qué es lo que está sucediendo en ellos. Y es tan simple. Tenemos que ir a Él, a su presencia. Y el mensaje de hoy yo lo titulé: el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 8, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y todos sabemos lo que sucedió en Hechos, ¿verdad? Se cumplió esa palabra en Hechos. El poder del Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban ahí. Y se manifestó con poder, dice la palabra. Te vas al capítulo 2 y da vuelta la hoja en Hechos capítulo 2. Verso 1. O 2 al 4 dice, yo estoy leyendo NBI, perdón, por ahí no coincidía. Y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. El relato dice que cuando era el día del Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, llenó toda la casa.
Y conforme dice aquí la palabra, vino una violenta, en otra versión dice un ruido, como que tembló. Entonces cuando vino el Espíritu Santo con poder en ese lugar y sobre todas esas personas que estaban reunidas, no vino en silencio. No vino en silencio. Él vino con poder, y cuando el poder llenó a esa multitud o a esas personas, se hizo notar. Y vino sobre ellos ese poder. Cuando Jesús andaba, cuando Jesús vino a esta tierra, a este mundo, dice que cuando Él fue bautizado, ¿qué sucedió con Él? Cuando fue levantado, vino el Espíritu Santo con poder sobre Jesús, ¿verdad? Y dice que de ahí, cuando Él fue levantado de las aguas, que el Espíritu Santo lo tomó, lo llenó de su poder y lo llevó literalmente al pináculo del templo, al desierto. Literalmente. No es que fue en visión, en el espíritu, fue literalmente. Me lo imagino que debe haber desaparecido. También me lo imagino que vio la luz, lo rápido que es el fogonazo de la luz. Me imagino que el Espíritu Santo tomándolo y corriendo más que la luz. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y el poder de Dios está sobre el Espíritu Santo. Y Jesús dice que fue lleno del poder del Espíritu Santo y era necesario que hacían milagros sobrenaturales a causa de ese poder que estaba en Jesús. Y cuando llegó el tiempo que Él tenía que irse de esta tierra, ¿qué fue lo que le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos? Que Él enviaría al Espíritu Santo, que Él enviaría al Consolador, que Él enviaría la Shekinah, el poder, el fuego. Y así sucedió en el Pentecostés. Entonces, donde está el poder del Espíritu Santo, ahí no tiene que haber quietud. Ahí no tiene que estar, ¿y será? ¿No será? Como está sucediendo en estos tiempos. Entonces ese día se manifestó el poder del Espíritu Santo, verso 41, ahí del mismo capítulo. Y Dios quiera que le dé sabiduría y Dios quiera que el Espíritu Santo le haga sentir de que Él está en esta tierra, que Él ha venido por ti, que Él ha venido por tu situación,
y que Él está en ti. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando el poder del Espíritu Santo está manifestándose en cada uno de nosotros, la salvación de las almas es una obra sobrenatural, que solo es posible por el poder del Espíritu Santo que actúa en estos tiempos. En estos tiempos. Gloria a Dios. Lucas 4:14. Vamos a Lucas 4:14. Y dice que es algo de lo que le venía hablando en el principio. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Se extendió su fama por toda aquella región. El poder del Espíritu Santo vino sobre Jesús, se lo llevó al desierto, ahí estuvo un encuentro. Y regresó a Galilea empoderado del Espíritu. ¿Y dónde está el empoderamiento del Espíritu en nuestras vidas? Ya en estos tiempos como que muchos nos hablan en lenguas, como que otros no les interesa hablar, buscar, ser llenos del Espíritu Santo. Y si para mí, que me lo pregunto y se lo pregunto al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estamos continuamente ignorando lo que tú pusiste sobre esta tierra? ¿Por qué estamos ignorando el que nos fortalece, el que nos levanta, el que nos guía? ¿Por qué no creemos de que Él está en cada una de nuestras vidas y que Él se quiere manifestar sobrenaturalmente, a que cada uno de nosotros podamos experimentar esa sobrenaturalidad del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras áreas? Porque no creemos, o porque es mejor vivir de la manera que estamos viviendo. Y el Espíritu Santo, déjame decirte que no quiere eso. Entonces Jesús regresó empoderado del Espíritu Santo y se extendió su fama por toda aquella región.
impresionante, es algo realmente sobrenatural cuando el poder del Espíritu Santo comienza a manifestarse en cada una de nuestras vidas. Y yo le decía al Señor cuando hablaba con Él, yo le decía: Señor, esto se vivió, ¿y por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Yo recuerdo que cuando comenzamos en los primeros años del ministerio, había una manifestación de lo sobrenatural poderosa en esta casa. Y el Señor, cuando yo estaba oyendo a esta persona que estaba hablando de lo sobrenatural, Él decía: en estos tiempos el Espíritu Santo está sobre esta tierra, porque el Señor lo envió. El poder, la manifestación tiene que estar sobre cada una de nuestras vidas. Pero ¿por qué no se manifiesta? Decía este hombre, porque nos cuesta creer. Tendríamos que movernos bajo ese poder de su Espíritu. Tendríamos que movernos bajo eso sobre esa sobrenaturalidad. Movernos en lo sobrenatural, movernos en el poder del Espíritu Santo. Y él decía: si en la Biblia habla de muchos casos que el Espíritu Santo tomó a la persona y la trasladó de un lugar hacia otro, quiere decir que esas personas volaban de un lugar, se movían, se trasladaban de un lugar a otro. ¿Y por qué ahora no sucede eso? Y yo recuerdo que en esos tiempos del principio que les estaba contando, me recuerdo una reunión poderosa, que una de las que estaba tocando el pandero cayó bajo la presencia de Dios. Y como ella, había otros que flotaban. Su cuerpo no tocaba el piso. Y busqué esa foto y la busqué porque se le sacó foto de todos los lados. Y la voy a seguir buscando. Y recuerdo que cuando hacíamos reuniones, proclamaciones, cuando hacíamos adoración, bajaba el Espíritu de Dios y tomaba 2 o 3 de aquel lado y 3 de aquel lado, y eran embriagados por la presencia del Espíritu de Dios. No podían sostenerse. Otros veían visiones. Otros se reían y se reían a causa de la manifestación del Espíritu Santo. Estar predicando la palabra de Dios. Venía para aquí a la iglesia y me acordaba de una administración que no puedo recordar qué fue lo que hablé ese día, no era aquí en Marco Juárez. Y me acuerdo que el Señor me dijo: ¿sabes qué? Voy a llevar todos los pastores de la iglesia y tú le vas a dar este mensaje. No recuerdo el mensaje, pero había una manifestación del poder de Dios. Muchos de los que están aquí quizás se acuerden que fuimos y estábamos cantando Movimiento de Gloria. Y empezó a descender un vapor, un humo, como alguna especie de eso, y tapó el lugar donde estábamos. Los pastores eran llenos de la presencia de Dios, saltaban unos saltos así de alto.
Yo decía, pero ¿cómo hacen eso? La manifestación de lo sobrenatural. Personas. Dios estaba haciendo libre en esos días. La presencia del Espíritu Santo. Y fuimos con el grupo de música. Y cantábamos la canción y cantábamos la canción. Y había un estruendo a causa del poder de Dios en ese lugar. ¿Qué es lo que te quedó? ¿Qué es lo que te hizo a que te quedaras quieto? ¿Qué fue lo que hizo que dejaras de creer en Él? Hechos, y con esto estoy terminando. Hechos capítulo 8. No lo encuentro yo ahora. En el verso 26. Gloria a Dios. Y dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, era tanto el poder de Dios, era tanta la manifestación sobre ellos en ese tiempo, que los ángeles descendían y hablaban con ellos cara a cara. Como siempre les cuenta el apóstol, cuando los ángeles descendieron a nuestra habitación, las veces que hemos estado ministrando en este lugar aquí, adorando a Dios junto con ustedes, y he sentido muchísimas veces que Jesús sube y se mueve sobre este lugar. Y no hace mucho que tuve que abrir los ojos como 2 o 3 veces hasta que entendí quién era. El Espíritu Santo paseándose. Entonces dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur porque el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje. Yo creo que Felipe le creyó porque obedeció. Y ese es el gran error nuestro en estos tiempos, que cuando no creemos, no obedecemos, no hacemos. Y ponemos miles de excusas. Y yo siempre les digo que Dios no puede mirar la excusa que tú le estás poniendo. Dios no va a entender tu excusa cuando tú le digas, pero Señor, estaba cansado, estaba atareado, estaba ocupado. Pero fue por hoy, fue por ayer. Señor, que mi familia, que esto, que lo otro. El Señor no te va a entender. Porque la palabra de Dios lo dice.
que para que nosotros podamos seguirle, debemos dejarlo todo. Debemos de oír el Espíritu Santo hablarnos, dejarnos guiar, aceptar cuando Él nos dice, no, te estás equivocando, no lo hagas, no, recuerda lo que tú hablaste con el Padre. Ah, pero Señor, tengo que ir y llevar el consejo. No. Si Él no te está enviando, tú no eres mejor que Dios. Y eso era algo que yo le decía a uno de mis hijos. Poné miles de excusas que tú quieras, pero Dios no acepta ni una de ellas. Así que quiere decir que estás en falta delante de Dios. El otro día hablando con el Señor, yo dije, Señor, ya, cómo quisiera estar contigo en los cielos gozándome. Porque a veces la cosa se pone difícil, ¿verdad? ¿Cuánto lo han pensado? Se terminaría el problema si tú me llevas contigo. Muchos de los problemas se terminarían si nosotros nos vamos con Él. Y el Señor me hablaba y me decía, no. Te he estado preparando y sigo preparando tu vida, porque cosas mayores van a venir, y si no te preparo, en la primera vas a caer. Gloria a Dios. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?
le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó para él el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Lo tomó. Ellos se movían empoderados y en lo sobrenatural, porque oían, le creían y obedecían. No ponían excusas. Felipe no le dijo: ay Señor, espérate que termino de hacer la comida que estoy haciendo, cuando termine de almorzar voy a ir. Ah, Señor. No. Al instante dejó todo. Quiero que te pongas de pie.